Muy buenos días. El día de hoy veremos parte del proceso administrativo. Veremos lo que es planeación y organización. El proceso administrativo es un proceso empleado para lograr las metas de la empresa por medio de la planeación, la organización, la dirección y el control del personal y demás recursos de la empresa. Cuando hablamos de planeación, hablamos de las decisiones sobre los objetivos, la definición de planes para alcanzarlo y la programación de actividades. Cuando hablamos de organización, nos referimos a los recursos y actividades para alcanzar los objetivos, los órganos y cargos que se deben de generar, la atribución de autoridades y responsabilidades. Cuando hablamos de dirección, hablamos de cómo va a ser la designación de cargos, la comunicación, el liderazgo y la motivación al personal. ¿Cuál es la dirección para los objetivos? Cuando hablamos de control, nos referimos a la definición de los estándares para medir el desempeño, corregir las desviaciones y garantizar que se realice la planeación. Los tipos de administradores. Estos se pueden dividir en tres grupos. Los administradores principales, que son responsables del consejo administrativo y los accionistas del desempeño general y la eficiencia de una empresa. Luego podríamos hablar de administradores de nivel intermedio, los cuales son responsables de implementar estrategias, políticas y decisiones tomadas por los administradores principales. Finalmente, podríamos hablar de los administradores de primera línea. Estos son responsables de supervisar el trabajo de los empleados. Dentro de las habilidades administrativas, es importante resaltar las habilidades técnicas que se deben tener dependiendo del grado de operación que tenga la persona, las habilidades en relaciones humanas para poder manejar todo lo que son negociaciones con sus colegas o con las diferentes áreas, las habilidades conceptuales de la empresa misma, las habilidades para la toma de decisiones, sobre todo en momentos difíciles, y las habilidades en la administración del tiempo para poder garantizar un trabajo eficiente. Empezaremos hablando de la planeación. La planeación es una función que establece las metas organizacionales, desarrolla las estrategias para alcanzarlas y determina los recursos necesarios. Es un proceso continuo que responde a cuál es la situación actual, a dónde se quiere ir y cómo llegar hasta allí. Dentro de la planeación tenemos una jerarquía de planes. Estos pueden ser planes estratégicos a largo plazo, los cuales determinan las principales metas, políticas y estrategias destinadas a obtener y utilizar recursos para lograr esas metas, realizada por gerentes de nivel superior. Luego tenemos planes tácticos. Estos se elaboran en corto plazo. Son decisiones detalladas sobre lo que se debe hacer, quién lo hará y cómo lo hará. Definición de planes específicos y objetivos, realizada por gerentes medios y supervisores. También hay que tomar en cuenta una planeación de contingencia. Estos son planes de respaldo en caso de los planes principales fallen. El propósito de fijarnos metas y por consiguiente objetivos es para poder ayudarnos a guiar para lograr la planeación que deseamos. Nos va a mostrar cuál es el camino a seguir y nos ayuda a priorizar también los diferentes recursos que tenemos. Vamos a poder también medir el desempeño que se realiza. Tenemos metas a largo plazo, de un periodo de 5 años a más, metas a un plazo intermedio de 1 a 5 años o metas a corto plazo, de menos de un año. Al poder organizarnos en las diferentes metas y objetivos, podemos canalizar nuestros recursos de la forma más eficiente y de esta manera desarrollar metas que sean medibles y cuantificables en un plazo determinado,
de tal manera que podemos medir si es que estamos logrando la planeación que se ha definido desde el inicio. Dentro de lo que es la planeación, podemos hablar del ciclo de planeamiento estratégico. Esto empieza con una etapa de evaluación, en donde podemos identificar la misión y visión de la empresa y los objetivos actuales. Hacemos un diagnóstico de la realidad de nuestro entorno externo, tanto externo como interno, y fijamos cuál es la misión de la compañía, hacia dónde quiere llegar la compañía. Luego entramos en una etapa de formulación. Vamos a identificar de forma externa cuáles son las amenazas y las oportunidades y de forma interna cuáles son nuestras debilidades y fortalezas. De tal manera que podemos aprovechar nuestras fortalezas, tratar de reducir nuestras debilidades, aprovechar las oportunidades que hay en el ambiente externo y tratar de reducir estas amenazas que hay. De esta forma nos fijamos metas y objetivos y estrategias a seguir para poder lograr nuestra misión. Luego pasamos a la etapa de ejecución, donde vamos a fijar indicadores para nuestras metas y objetivos y un curso de acción para nuestras estrategias. Luego asignaremos recursos priorizándolos de acuerdo a los diferentes cursos de acción que tenemos para las estrategias y a los objetivos y metas. Finalmente llegamos a una etapa de control donde vamos a medir y evaluar los resultados de nuestra planeación para saber si es que efectivamente llegamos a la meta, a la misión que estábamos buscando que la compañía llegue a tener. De esta forma podemos resumir que el planeamiento estratégico es un esfuerzo organizacional definido y disciplinado que busca que las instituciones definan con mayor claridad posible su misión y visión que tienen de esta en el mediano y largo plazo. Constituye una herramienta poderosa que posibilita la adaptación de la organización a medios exigentes, cambiantes y dinámicos, logrando el máximo de la eficiencia, eficacia y calidad en la presentación de sus servicios. Para poder hacer una buena planeación, un buen planeamiento estratégico, debemos empezar con la misión. Y ahora nos preguntamos qué es la misión. Y finalmente la misión define qué es lo que es la empresa, quiénes somos, por qué lo hacemos, a través de qué lo hacemos, ¿no? Nos habla de una asignación de recursos, nos habla de los medios externos y la sociedad, define cuál es nuestra estructura organizacional, define cuáles son las personas que la desarrollan. La misión nos dice qué somos, qué hacemos, quiénes somos, ¿no? ¿Para quién lo hacemos? La misión debe contestar a las siguientes preguntas. ¿Qué y qué queremos ser? ¿Qué deseamos lograr? A diferencia de la misión que nos habla de quiénes somos, acá nos preguntamos qué queremos ser, hacia el futuro, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestros valores. Y de esta forma debemos definir una visión clara de hacia dónde estamos yendo, hacia dónde queremos que llegue nuestra compañía, en qué queremos convertir. En el punto C hablaremos de la organización. Es la función que comprende la elaboración del diseño estructural, selección, recluta y capacita al personal y asignar recursos, tareas y procedimientos a los mismos. Estructura organizacional. Es la especificación de los trabajos a realizarse dentro de una organización y las formas en que se relacionan entre unos con otros. Los factores determinantes para la organización tenemos, por un lado, que pensar en cuál es el propósito, misión, estrategia y el tamaño, tecnología, tanto como los cambios del ambiente. Una empresa necesita una estructura que contribuya a su flexibilidad y crecimiento. Al momento que pensamos en una estructura organizacional, tenemos que pensar en cuál es la cadena de mando que se va a seguir, cuáles son las relaciones de reporte dentro de una empresa. Y de esta forma debemos
tenemos que pensar en cuál es el organigrama que se va a tener. El organigrama es un diagrama que permite ver la estructura de la empresa y muestra las posiciones que ocupan los empleados en las operaciones de la empresa. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de organigramas y los organigramas se dan por especialización, es decir, es un proceso para identificar los puestos específicos que se necesitan crear y se designan las personas adecuadas para cada uno de ellos. Luego se debe hacer la departamentalización. La departamentalización es un proceso para agrupar los puestos en unidades lógicas, teniendo en cuenta su utilidad o propósito. Cada departamento puede ser un centro de ganancias, una unidad separada de la empresa responsable de sus propios costos y ganancias. Tenemos acá 5 tipos de departamentalización. Departamentalización por clientes, clientes premium, clientes estándar. Departamentalización por producto, línea de producto de cuidado para el cabello, línea de producto de cuidado para la piel. Departamentalización por proceso. Áreas de planchado, áreas de pintura, etc. Departamentalización geográfica. Región de América del Sur, región Europa, región África, etc. Departamentalización funcional. Área de logística, área de marketing, etc. Establecimiento de las jerarquías para la toma de decisiones. Se debe establecer claramente las relaciones de reporte entre los puestos para que cada miembro de la empresa conozca quién es el responsable de diversas decisiones y operaciones. Se deben tener metas, lograr que todos trabajen en forma continua para lograr los objetivos comunes. El desarrollo de la jerarquía consta de 3 pasos: la asignación de tareas, la realización de tareas y la distribución de autoridad. Dentro de lo que es la asignación de tareas, hay que ver cuál es la responsabilidad. Debe desarrollar una tarea específica. ¿Y cuál es la autoridad? El poder de tomar las decisiones necesarias para completar esta tarea. Luego, al realizar las tareas, se debe ver qué es la delegación, ¿no? Asignar una tarea o una responsabilidad a una autoridad o a un subordinado. Luego se ve lo que es la obligación, la responsabilidad de los subordinados de realizar las tareas asignadas. Y evaluar lo que es el miedo a delegar. En lo que es la distribución de la autoridad, se tienen que tomar en cuenta 2 factores. Por un lado, la organización centralizada, que es una organización donde la mayor parte de la autoridad para la toma de decisiones se mantiene en el nivel superior de la administración. Por otro lado, tenemos la organización descentralizada. Es en una organización en la que una gran parte de la autoridad para la toma de decisiones se delega a niveles de administración no superiores. Cuando hablamos de la distribución de autoridad, tenemos que ver en qué tipo de estructura organizacional estamos trabajando. Si hablamos de una estructura organizacional plana, hablamos de que tiene características propias de compañías descentralizadas, con relativamente pocos niveles de administración y amplios márgenes de control. Cuando hablamos de estructura organizacional alta, hablamos de características de compañías centralizadas, con múltiples niveles de administración y márgenes de control relativamente estrechos. El margen de control es el número de empleados supervisados por un administrador. Formas de autoridad. Se tienen 3 tipos de formas de autoridad. Empezaremos con la forma de autoridad de línea. La autoridad fluye en una cadena de mando directa desde la cima hasta la base. Por ejemplo, un departamento de línea está relacionado directamente con las funciones primarias de la empresa, como producción y ventas, etc. Formas de autoridad de personal. Es una competencia basada en la experiencia y que usualmente incluye asesoría y recomendaciones para el personal de línea. Los miembros de personal pueden ser consejeros y consultores que ayudan al departamento de línea, pero que no tienen autoridad para la toma de decisiones.
La tercera forma de autoridad es de comité y equipo. Otorga a los comités o equipos de trabajo involucrados en las operaciones diarias. Este comité puede ser un conjunto de administradores de varias áreas,